Muy buenos días, mis amados hermanos. Continuamos bajo el tema ¿por qué dar gracias a Dios? Y en este día el tercer motivo por el cual damos gracias a Dios es porque fue condenado a muerte y le entregaron a los gentiles. No eran hebreos, ¿verdad? Los gentiles en el tiempo del Señor eran todas las personas que no eran hebreas, los judíos y demás. Se les consideraba como gentiles. Entonces, el Señor, dirigido por el plan supremo de Dios, fue condenado. ¿Y cuánto hemos hablado de la injusticia del juicio de condenación del Señor? El Señor fue condenado, pero ya había sido condenado por Dios. Entiéndase que el plan maestro fue concebido en la mente de Dios. Fue Dios quien dijo en algún momento de la historia, Dios dijo, yo me voy a encarnar y me voy a hacer hombre. Una parte mía se hará hombre. Y conocemos con claridad la historia de cómo sucedió. Entonces, Dios hecho hombre, viene a la tierra, nace de una virgen, nace de una mujer, ¿verdad? Todo eso lo sabemos. Y entonces es Dios quien dice que va a presentar y que va a entregar a su propio Hijo en sacrificio. Entonces nosotros damos gracias a Dios porque Dios cumple. Dios cumplió. Y el Señor, antes de que sucediera, como leíamos el verso, ¿verdad? He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Mire, antes de que sucediera, antes de que el juicio se ejecutara, el Señor está diciendo, me condenarán. Cuando Él dice le condenarán, Él está hablando en tercera persona, pero que es Él mismo y es a Él mismo. Como si dijera, me condenarán, me entregarán. Porque recuerde que en ese punto que el Señor está hablando con sus discípulos, esto no había acontecido y ellos no entendían y no sabían y no creían y se atemorizaban. Pero ¿y cómo el Señor, sabiendo esto entonces, pensarían algunos, ¿verdad? Pero ¿y cómo Él, que sabe lo que le va a pasar, no evade esto y cogemos para otro lado? Nosotros podemos coger para otra región vecina y no ir a Jerusalén. No, pero era el plan de Dios. Usted puede entender ahora por qué nosotros damos gracias en este día, ¿verdad? Damos gracias porque el Señor no varió el plan soberano de Dios, sino que el Señor fue fielmente, aún sabiendo hacia dónde iba, sabiendo lo que le iba a pasar, sabiendo por quién iba a ser condenado, por su propia gente, por su misma gente, por multitudes que le siguieron, multitudes que se beneficiaron, multitudes que le escucharon su mensaje, multitudes que de alguna manera algunos recibieron sanidades para sus familiares que estuvieron postrados en cama con distintas enfermedades, enfermedades que no se curaban en el tiempo del Señor, no habían los medios para curarse. Y el Señor, sin embargo, está diciendo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, ¿verdad? Esto iba a suceder, y justamente tiempo después, así sucedió. Llegó a Jerusalén, fue esperado, fue perseguido, fue capturado. Él mismo le dijo, cuando ellos fueron los soldados, él mismo le pregunta a quién buscan. Ellos contestan a Jesús de Nazaret. Le dijo, aquí estoy, míreme aquí. Él no se escondió, él no se defendió, él se entregó y él sabía para qué se entregaba. Él se iba a entregar para morir, pero gracias a Dios que el Señor murió y hasta aquí vamos todavía hablando de la muerte del Señor. Y nosotros damos gracias en este día porque el Señor murió. Mire qué paradoja, porque ¿qué es lo que se siente cuando alguien muere?
se siente tristeza, se siente pena, se siente dolor, muchas veces desesperanza. Esto viene porque la gente que no ha creído en el Señor no tiene esperanza. Crea en el Señor para que tenga esperanza en este día.